hermanos, vamos a terminar nuestra exposición del párrafo 4 de nuestra confesión de fe, que se enfoca en torno a la creación, Y este capítulo finaliza con un párrafo que expone una ley adicional que Dios dio a Adán después de que fue creado, lo que se conoce como el tema de la ley positiva, Recordemos lo que ha tratado este capítulo 4. En el primer párrafo vimos que la confesión se centra en exponer la creación de una manera general. Eso es lo que vimos en el primer párrafo. En el segundo, la confesión se centra en exponer la creación del hombre en particular. Y recordemos que finalizando la exposición del párrafo 2, terminamos diciendo lo siguiente, esta expresión: el hombre no fue creado bajo pacto, esa no es su condición natural de su ser, pero sí fue creado en vistas de entrar en este. Así finalizamos la exposición del párrafo 2. Y ese precisamente es el propósito del tercer párrafo: hablarnos de la ley positiva que está relacionada con el tema acerca de un pacto. Leamos el párrafo 3 del capítulo 4 de nuestra confesión de fe. Dice: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. La importancia de esta declaración del párrafo 3 para los editores de nuestra confesión de fe se puede ver en la manera o en la diferencia de la confesión de fe de Westminster de los hermanos presbiterianos y en la declaración de Saboya de los hermanos congregacionalistas. En estas confesiones, en la confesión de Westminster y en la confesión en la confesión de Saboya, esta doctrina de la ley positiva está señalada en el mismo párrafo 2, junto con la creación del hombre bajo la ley natural. Cuando uno va a la confesión de fe de Westminster o a la declaración de Saboya, uno ve que no hay un párrafo 3 en este capítulo, sino que esta misma declaración está ahí unida en el párrafo 2. Entonces surge la pregunta: ¿por qué esta decisión de nuestros hermanos bautistas particulares del siglo XVII de separar esta parte que está en las otras confesiones que la anteceden, fueron escritas antes? ¿Por qué los editores de nuestra confesión quisieron darle un párrafo específico a este aspecto de la ley adicional? James Renihan comenta lo siguiente en torno a esto: la división de los párrafos puede estar relacionada con la importancia que tiene para los editores de la Segunda Confesión de Fe de Londres la distinción entre ley moral y ley positiva, como se aborda aquí. Esta distinción, dice Renihan, es un aspecto fundamental de su argumento a favor del credo bautismo. Al separar este material, sutilmente indican su compromiso cuidadoso de definir y diferenciar entre las dos formas de ley reconocidas en el discurso teológico contemporáneo, es decir, del siglo XVII. Este pequeño párrafo 3, mis amados hermanos, tiene tanta importancia para nosotros como bautistas que quisiera que toda la congregación estuviera presente. Esa es la realidad, aunque la vamos a dar muy rápido. Este párrafo 3 es tan importante para nuestras convicciones bautistas que por eso los editores de la confesión dijeron: vamos a sacar esta parte como un párrafo independiente. Renihan dice, Renihan dice lo siguiente. Estoy aquí. Renihan dice: esta distinción de lo que es ley natural con ley positiva
es un aspecto fundamental de su argumento a favor del clorobautismo. Esto fue parte de lo que leímos, de lo que dijo Renihan. Ahora, esto lo podemos confirmar leyendo lo que nuestra confesión de fe expone cuando trata la doctrina del bautismo. En el capítulo 28 de nuestra confesión de fe se aborda el tema del bautismo y la cena del Señor. La confesión dice allí en el capítulo 28 en su párrafo 1 lo siguiente, y esto solamente para que veamos que este tema de la ley positiva es tan importante que cuando se va a entrar a tocar la doctrina del bautismo, está referenciado este aspecto de la ley positiva. Allí dice en el capítulo 28, en el párrafo 1, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente, establecidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas en su iglesia hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso de positiva? ¿Por qué el énfasis en relación con la soberanía divina? Debería preguntarse uno en torno a lo que dice este párrafo 1 del capítulo 28. Para entender esto, es importante ver la distinción entre la ley natural y la ley positiva, que es precisamente la forma en que nuestra confesión de fe inicia expresándose en el párrafo 3 del capítulo 4. Así inicia nuestra confesión. Además, en el párrafo que estamos estudiando en esta noche, además de la ley escrita en sus corazones. Es decir, que el párrafo 3 que estamos estudiando inicia vinculando lo que estudiamos en el párrafo 2 acerca de la ley escrita en el corazón del hombre desde su creación. Es decir, lo que se conoce como la ley natural, con lo que ahora se va a expresar, con ese además de la ley escrita en sus corazones. Para eso tenemos que volvernos al párrafo 2 y entender, el hombre, claro, ya me acuerdo, fue creado con una ley en su ser, con una ley en su corazón, por eso se le llama natural, la ley moral de Dios. Entonces, ahí inicia el párrafo 3. Por eso se le conoce entonces como ley natural, ley natural. Recordemos que el hombre fue creado con una ley implantada en su ser. Por eso el término ley natural es en relación a su creación. El principal editor de la confesión de fe, Nehemías Cobbs, expresó lo siguiente, y esto es como un recorderis en torno a lo que es la ley natural. Cobbs dice en torno a la ley natural, la ley con la que el hombre fue creado. Esta era una ley eterna y una regla invariable de rectitud por la cual se requería aquellas cosas que son aceptables para la santidad y rectitud de la naturaleza divina, y lo que es contrario a ella estaba prohibido. Esta ley era solo interna y subjetiva para Adán, siendo comunicada a él con su naturaleza razonable y escrita en su corazón, de modo que no necesitaba ninguna revelación externa para perfeccionar su conocimiento de ella. La suma o resumen de esta ley luego fue dada en las 10 palabras en el monte Sinaí, y aún más brevemente por Cristo, quien la redujo a 2 grandes mandamientos, respetando nuestro deber hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y esto, como ley y regla de justicia, es en su propia naturaleza inmutable e invariable, como lo es la naturaleza y la voluntad de Dios mismo, cuya santidad está impresa en ella y representada por ella. Y es por eso que también como ley natural se conoce como ley moral. Cuando hablamos de la ley natural, estamos hablando de la ley moral de Dios con la cual el hombre fue creado, sellado en su corazón. Por eso aquí Cobbs dice que no hay necesidad de que alguien le revele externamente esa ley, porque hace parte de su creación. El hombre fue creado con esa ley escrita en su corazón. Pero después de señalar la ley natural con la palabra además, así como inicia nuestro párrafo 3 del capítulo 4, sigue diciendo, además de la ley escrita en sus corazones, ya vimos, eso lo hablamos la semana pasada, ya vimos de lo que trata, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que hay un mandato que se suma a esa ley natural con la cual el hombre fue creado. Por eso se llama ley positiva. Positiva con que venga a tu mente el símbolo de más. Se añade, se está añadiendo.
La expresión además entonces nos permite entender el porqué del nombre de ley positiva, porque recibe este título, porque es una ley adicional a la ley natural o moral, que siempre está vigente. La ley natural o moral siempre está vigente en el hombre, porque es parte de su ser natural, es parte de su creación. Por el contrario, la ley que se da en adición a la ley moral no es algo implícito en el hombre, es algo que Dios debe señalar explícitamente al hombre, porque si no el hombre no sería capaz de entender qué debe hacer o no hacer en torno a eso que Dios está diciendo. Hay una ley natural con la que somos creados, que el hombre lo tiene implantado en su corazón y sabe por naturaleza lo que es correcto e incorrecto. Esa es la tesis del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, como estudiamos la última vez, el miércoles pasado, que estuvimos en torno a la confesión de fe. Esa es la ley natural. Pero una ley adicional, una ley positiva, Dios tiene que decirle al hombre cuáles son sus especificaciones. ¿Cuáles son sus especificaciones? Ahora, definamos qué es una ley positiva. Una ley positiva es un mandato añadido, dado por revelación, que difiere de la ley moral o natural, en que en el conocimiento de él solo vendrá externamente por medio de la revelación divina. Dios tiene que decirle las especificaciones, porque no es algo natural en su ser. Por ejemplo, la circuncisión y el bautismo son leyes positivas, son apropiadamente parte de la adoración, asociadas con pactos específicos y serían desconocidos aparte de la revelación divina. Cualquier ley positiva es un mandato dado por Dios para un propósito y tiempo particular. Requiere obediencia más allá de lo que se requiere en la ley natural o la ley moral. Dada la ley positiva, mis amados hermanos, dada la ley adicional de parte de Dios para el hombre, lo que se estipula se convierte en obligación cumplimiento, lógicamente. Por ejemplo, en torno a la creación del hombre, del cual se dedica este capítulo 4 de nuestra confesión que estamos estudiando en esta noche, si a Adán, el Señor no le hubiera prohibido de comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, Adán podría haber comido de ese fruto sin pecar. Pero en el momento en que Dios da esa ley de prohibir que se coma de ese fruto, desde ese mismo momento, esa ley adicional de no comer de dicho fruto, inmediatamente comerlo era algo malo, una acción pecaminosa, pues esto sería desobedecer a Dios, lo cual es algo en contra de la ley natural o moral que el hombre lleva en su ser de manera sellada. Así que esto es el aspecto, desde el momento en que Dios le dice al hombre una ley adicional, que el hombre no la conocería, podría ir a Adán de tomar del fruto, y si Dios no le hubiera dicho una ley que le prohibía eso, no había ninguna acción pecaminosa en ello. Pero en el momento en que Dios le dice que no, Adán, si iba y tomaba ese fruto y lo comía, estaba pecando contra Dios porque le estaba desobedeciendo. El presbiteriano del siglo XVII, John Barrett, en torno a esto expresa lo siguiente: a la ley inmutable de la naturaleza, es decir, la ley natural con la cual el hombre es creado, Dios nuestro Señor soberano puede añadir las leyes positivas que su divina sabiduría juzgue necesarias para aprobar la obediencia de las criaturas. Y no hay ningún precepto positivo suyo dado al hombre sin que el hombre esté inmediatamente obligado a obedecerlo, incluso por la ley de la naturaleza, que requiere esto en general, que obedezcamos a Dios en todas las cosas. Lo que el Señor ordena, aunque antes era diferente, siendo ordenado en cuanto a su autoridad soberana y dominio, se convierte en un deber necesario, como lo que prohíbe, aunque bastante lícito antes, sin embargo, estando bajo una prohibición divina, se vuelve pecaminoso. Un claro ejemplo de esto es la ley positiva que se da en el Antiguo Pacto. Cuando hablo de Antiguo Pacto, como vimos en el seminario pactual, cuando hablo de Antiguo Pacto, estoy hablando del pacto abrahámico y sinaítico y davídico.
Un ejemplo de esto es esa ley positiva que se da en ese antiguo pacto, donde se da una ley de la circuncisión, La circuncisión no era algo que el hombre tuviese implícito como orden en su ser, no era una ley natural. No es que el hombre naciese, el hombre fuese creado y los hombres que nacieren supiesen, debo ser circuncidado, lo sé porque está implícito en mi ser. No. En medio del antiguo pacto se le da esa orden al pueblo. Pero en el nuevo pacto, Dios no dio la circuncisión como una ley positiva. Es por eso que los creyentes bajo el nuevo pacto no están obligados a circuncidar a sus hijos varones. Eso es claro. Es claro, sí, lo entiendo. En el antiguo pacto era una obligación, pero como es una ley adicional a la ley natural, en el nuevo pacto no hay ninguna indicación que se deba hacer de esa manera. Porque si fuese así, Dios tenía que decirlo al hombre bajo el nuevo pacto. Es por eso que los creyentes entonces no están obligados a circuncidar a sus hijos varones. Y es de allí que el apóstol Pablo puede decir lo siguiente en 1 Corintios 7, versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aunque la circuncisión era un mandato bajo el antiguo pacto, bajo el nuevo pacto no lo es. Por eso el apóstol Pablo puede decir que la circuncisión ¿qué? Nada es. ¿Cómo puede Pablo decir que la circuncisión nada es con todas las implicaciones que tenía para un judío? Porque era un mandamiento positivo dado bajo un pacto en el cual ya no estaban los creyentes. Por eso Pablo puede decir que la circuncisión nada es, e inmediatamente dice que guardemos los mandamientos de Dios. Claro, porque al ser una ley positiva del antiguo pacto, bajo el nuevo pacto esa ley no tenía ninguna implicación. Y por eso Pablo puede mandar a que se guarden los mandamientos de Dios. Pero Pablo, ¿cómo vas a expresarte así de la circuncisión si Dios se lo ordenó a Abraham? Pero en el antiguo pacto, bajo el nuevo dicha orden, no la ha dado Dios. La ley natural, la ley moral, es vigente para siempre en el hombre. Es parte de su ser, pues fue creado con ella implícitamente. Es decir, la ley natural, la ley moral de Dios, trasciende todos los pactos, porque es algo natural en el hombre. Pero las leyes adicionales o positivas son vigentes bajo el pacto en que fueron dados. San Renihan, en torno a esto que señala Pablo, dice, es interesante que Pablo se refiera a un mandamiento como nada y entonces nos diga que guardemos los mandamientos de Dios. Esto se debe a que la circuncisión no es un deber moral o natural, y habiendo sido abrogado, porque era del antiguo pacto, es nada. Estos tipos de leyes son leyes positivas, así como fueron añadidas, también fueron abolidas, señala San Renihan. Así que, entendiendo lo que es una ley positiva, podemos entender el fundamento teológico de lo que conocemos como el principio regulativo de la adoración. San Renihan expresa, el principio regulativo de la adoración resume la verdad que no debemos añadir ni sustraer de la adoración instituida por Dios, porque la manera en la que Él ha de ser adorado proviene solamente de la revelación de Dios al respecto. No tenemos la libertad de hacer deducciones en esta área. Y tomando Renihan como ejemplo lo acontecido con Caín y Abel, señala, si Dios requiere las primicias del rebaño, eso no quiere decir por deducción, o como dirían nuestros hermanos presbiterianos, por consecuencias buenas y necesarias. Eso no requiere por deducción que las primicias del campo sean igualmente aceptables. Las leyes positivas y la religión instituidas no son naturales, aunque presupongan obligaciones naturales de obediencia y adoración. Por lo tanto, las leyes positivas han de ser entendidas y obedecidas exactamente como son instituidas. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque claramente por el contexto entendemos que Dios le había enseñado al hombre que debían acercarse a Él a través de sacrificio, no a través de oblaciones de productos del campo. Por muy buenas intenciones que tuviera Caín.
El hombre tenía que acercarse a Dios como Dios lo había determinado, era una ley positiva. De esta manera tienes que acercarte a mí. Así que ya entendemos por qué los editores de la Confesión de Fe quisieron resaltar la ley positiva, dándole un párrafo propio, porque como señaló Renihan, esta distinción es un aspecto fundamental de su argumento a favor del credobautismo. En otras palabras, este entendimiento es uno de los aspectos fundamentales en torno a por qué somos bautistas. Esta es la clave de nuestra teología federal o pactual y la que nos diferencia de todos los demás. Tomar una ley positiva dada bajo un pacto en particular y trasladarla a otro pacto bajo el principio de consecuencias necesarias es pasar por alto la distinción entre la ley moral y la ley positiva. El bautista particular del siglo XVII, Edward Hutchinson, advierte lo siguiente: no se atreva a ofrecer fuego extraño al Señor que Él no ha ordenado. No profane una ordenanza. Usted sabe que el bautismo, siendo una parte de la adoración instituida, que no se encuentra en el jardín o en el huerto de la naturaleza, es decir, el hombre no fue creado bajo esa ley, no tiene en sí mismo virtud alguna, sino que la que recibe de su instituidor. Y San Renihan va al grano y dice: lo que un pacto es, no tiene conexión necesaria alguna con lo que otro pacto es. Es ilegítimo determinar la naturaleza de cualquier pacto dado o cualquier parte de este, aparte de la institución de Dios de ese pacto. Lo que nos hace bautista es tener el cuidado de no ir más allá de lo que Dios claramente ha instituido bajo el pacto en que estamos, el nuevo pacto. No saltarnos esta distinción de ley natural a ley positiva y traer leyes positivas del antiguo pacto y traerlas como vinculadas al nuevo pacto, que es lo que hacen nuestros hermanos presbiterianos al tratar de encontrar un fundamento de por qué bautizar niños. Es que en el antiguo pacto a Abraham se le dijo que había que circuncidar a todos los hijos varones que nacieran. Entonces traslademos esto como una consecuencia natural en torno al nuevo pacto. No, porque hay que hacer una distinción entre ley natural y ley positiva. Voy cerrando señalando la importancia de este entendimiento con las palabras del también bautista particular del siglo XVII, Henry Lawrence. Él señaló: pero en las ordenanzas instituidas, cuya razón no reside en otra cosa sino en la voluntad particular del instituidor, es atrevido e inseguro instruir por encima de lo que está escrito en el nuevo pacto. Al menos en cualquier cosa esencial, ya sea en lo concerniente a las partes de las ordenanzas, las formas de administración y el sujeto de las ordenanzas. En resumen, es inseguro argumentar de una institución a otra, porque las inferencias y consecuencias no pueden sacarse de nuestra razón, dado que no están bajo la jurisdicción de la luz común o de la razón espiritual en general, sino de una voluntad particular, distinta e independiente en Cristo, de donde, no de la razón de la cosa, sacan toda su virtud y eficacia, la razón que la hace buena para nosotros, siendo solo la marca de su voluntad sobre esta. Pero especialmente esto tendrá lugar en las ordenanzas de pactos diferentes, divergentes, pues las ordenanzas de cada pacto se adecúan al meridiano de ese pacto. Entonces, un aspecto fundamental de por qué somos bautistas es porque cuidamos y entendemos la distinción de lo que es la ley natural de lo que es una ley positiva. Habiendo resaltado la importancia de esta distinción entre la ley natural con lo que es una ley positiva y las implicaciones que esto tiene, finalicemos exponiendo la última parte del párrafo que nos señala la bendición que experimentaron nuestros primeros padres cuando se sujetaron a lo determinado por el Señor. Dice: mientras lo guardaron, tanto la ley natural como la ley positiva, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Cierro con esta frase de Blackburn: el primer hombre y mujer creados disfrutaron de la dicha y la generosidad de la creación en el jardín del Edén, porque la ley de Dios les instruyó sobre cómo amar, vivir y pensar. Él y su esposa eran genuinamente felices y disfrutaban de una comunión directa con Dios, su creador, con frecuencia, todos los días. Este fue de hecho un paraíso que no puede ser igualado por nada
en el mundo de hoy, termina señalando Blackburn. Así que, párrafo 3, fundamental en torno a por qué nosotros somos bautistas reformados.